Fourier y lo vamos a ver ahora también en la parte de transformada. Se las voy a explicar con la tableta y después miramos el slide. Bueno, Bien, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. sí. Bueno. Cuando hablamos de los sistemas LTI, decíamos que tenían la característica de que si un sistema es LTI, las exponenciales complejas son autofunciones. ¿Ok? Entonces sería, si yo tengo una x de t o una x de n, que es una exponencial e a la j omega t o e a la j omega n, y tengo un sistema, ¿no? Este sería omega 0, o sea, la frecuencia. Podemos hablar de, en algunos libros van a ver así y en otros libros van a ver que es e a la j omega 0 n. ¿Ok? Es lo mismo. Pero lo que tienen que tener claro es que este omega 0, va a estar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Abajo opción 9. No se ve, profe, la parte de abajo. ¿Sí? Cuando hablamos de lo discreto, tenemos que el omega 0 de discreto va a estar entre 0 y pi o entre 0 y 2pi. ¿Me explico? Va a ser un valor en radianes. Y cuando hablamos del omega 0 de una señal x de t, o sea que este omega 0 es en radianes. ¿Sí? Y el omega 0 de arriba, este omega 0 va a ser en radianes por segundo. Y no va a estar entre 0 y 2pi, sino que va a ir desde 0 hasta más infinito. Esta es la diferencia principal de la frecuencia en una señal, ¿no? O sea que toda la frecuencia discreta está contenida entre menos pi y pi o entre 0 y 2pi. Bien, entonces, eso es lo de la explicación del omega 0, es para que vayan viendo la diferencia entre continuo y discreto. Y después tenemos acá una h de omega o una h del omega de la transformada de Fourier. Tanto de tiempo continuo, que es esta que está acá, como la de tiempo discreto, que es esta otra. Y entonces yo puedo encontrar la salida cuando este sistema es LTI y de t. Cuando entra una exponencial compleja, esto sale como la h que está ahí adentro, ¿no?, del sistema, evaluada en omega 0, multiplicada por la misma e a la, si esto es menos, por ejemplo, si es más, ¿no? Omega 0 t. ¿Sí? O la I de n la puedo encontrar como la h evaluada en omega 0 por e a la menos j, si este es menos, si es más, j omega 0
por n. Bien, los libros lo suelen explicar como que esto es el autovector, cuando hacen la asociación equivalente de matemática, digamos, autovalor, y esta es la autofunción. ¿Sí? Entonces dicen así, Autofunción y autovalores, dice ahí, profe. autovalor y autofunción. Entonces los libros dicen, bueno, los sistemas LTI tienen la característica de que las exponenciales complejas son autofunciones de los sistemas LTI. Entonces, si entra a un sistema que es LTI una exponencial compleja, la salida del sistema es la transformada evaluada en S omega 0 por la misma exponencial compleja. Esto es bien general porque está hablando de que para toda frecuencia yo puedo trabajarlo de esta manera. Entonces cada frecuencia que está entrando al sistema, mediante la H, la puedo o hacer cero o amplificar. ¿Se dan cuenta que esto, la salida está con este autovalor, perdón? Lo que estamos haciendo es, si el autovector, si el valor el autovalor da cero, esa exponencial que entró o esa frecuencia se anuló. Y si vale 2, la amplificó. ¿Se ve eso? Y el tema es por qué daría esos valores. Por ahí la pregunta. Eso Son es, valores al azar que le dio. no son valores al azar. Esta es la transformada del sistema. O sea, la transformada de Fourier del sistema. Es como si yo digo, bueno, este sistema es una cuadrada, por ejemplo. En el tiempo y en el espectro es una sinc. O, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de la h de omega. Acá. Esta es h de omega para todas las frecuencias, ¿no? Y esto es un pasabajo. Hace esto. Omega me dice que para, no sé, 10 kilohertz se hace cero. Ahora, si la omega cero que estoy hablando, por ejemplo, es, no sé, 1 kilohertz, ¿no? Entonces la H del omega cero, de 1 kilohertz, omega cero, sería 2 por pi por la frecuencia. Que frecuencia es 1 kilohertz. ¿Sí? Esta es la señal que va a entrar. Una exponencial en 2pi por f0 y f0 es igual a 1 kilohertz. Y en la ¿Sí? frecuencia valdría, digamos, no sé, por ejemplo, si esa amplitud valdría 1, digamos. Claro, si esta amplitud es 2 en h de omega, en 1 kilohertz tengo 2. Entonces, cuando evalúo mi sistema en esa frecuencia y me dice acá, a esa frecuencia esto vale 2. Entonces, si entró 1 kilohertz, a la salida va a ser la misma exponencial compleja de 1 kilohertz multiplicada por 2. ¿Sí? Y yo, como entró solamente una frecuencia, entonces yo para esa frecuencia puedo saber, no necesito saber cómo es el sistema en todas las frecuencias. ¿Se ve el poder de esto que estoy explicando?
Pasa que con anticipación ya tendremos que saber la forma de H omega 0, ¿no? Por supuesto, pero lo que estábamos diciendo es que yo, si tengo la señal de entrada descompuesta en todas exponenciales complejas, ¿sí? Imagínate que entran 5 cosenos de omega 0, omega 1, omega 2, omega 3. Yo a la salida no necesito hacer la multiplicación de los cosenos por la transformada, encontrar la antitransformada de la I de omega y encontrar I de t. Yo directamente sé que las exponenciales complejas, porque el seno lo puedo componer en 2 exponenciales complejas, una positiva y una negativa. Entonces, listo, yo sé que para esta frecuencia, la exponencial que entró se va a amplificar por 2. ¿Sí? Para una frecuencia omega 1, capaz que se atenúa por tanto, 0,5. Entonces ya puedo encontrar directamente I de t sabiendo en qué tono entró, ¿no? Cuando uno pone un generador de funciones y pone una señal coseno de 1 kHz, ¿qué está haciendo? Si yo tengo un coseno, vamos a hacer una digresión acá, a ver si entra. Yo digo, este es un coseno, x de t o x de n es un coseno de... ¿Qué frecuencia? Omega 0. Omega 0, ¿cuánto es? 2 por pi por 1 kHz, ponele. Por t. Este es el coseno que uno entra en un generador de funciones. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, profe. Este coseno, ¿cómo lo podemos ver nosotros? Como 2 exponenciales complejas. E a la j, omega 0 t, más e a la menos j, omega 0 t. Sobre 2. Entonces, estamos yendo a algo fundamental, digamos. Esta exponencial es una omega 0. Estamos yendo a hacer algo bien puntual, con lo cual podemos armar cualquier función. Con esta exponencial puedo armar un coseno, un seno o la función que sea, porque es directamente cada frecuencia que tengo en el tiempo o en frecuencia, ¿no? Es lo mínimo que tengo, una exponencial compleja. Todas las funciones están formadas por sumas de exponenciales complejas. Puedo armar la función que yo quiera con esa exponencial. Sumo muchas de distintas frecuencias y armo distintas funciones. No sé si todos llegan a darse cuenta de esto. Perdón. Fabián. Sí, perfectamente entendí. Podemos seguir. Bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta es la función básica. Esto ahí ya con esta explicación relacionamos lo que teníamos en las otras materias y trajimos a algo más básico. Nos estamos acostumbrados a ver un coseno, etc. ¿Todos comprendieron? ¿Fabián comprendió? ¿El resto? Sí, sí. Bien. Sí, Entonces, Sí, profe. perfecto. Entonces, así como estaba la exponencial compleja en tiempo continuo, está en el tiempo discreto y ahora, en vez de hablar de un filtro de tiempo continuo, hablamos de filtro de tiempo discreto. Nada más que acá habría n y en vez de hacer el omega 0 va a ser un omega 0 entre 0 y 2pi que va a estar representando a otro en Hertz tal vez. Depende de la frecuencia de muestreo que tengamos. Bien, esto es muy importante. Bien, sigamos adelante.
Bien, entonces, los sistemas LTI, las exponenciales complejas, entonces esto es lo que está queriendo mostrar esta parte, que es una x de t, e a la j menos omega t, función de transferencia de una h de t sería esta h de omega, y esta es la x de n, que es e a la j omega n, donde omega va a ir entre menos pi y pi, y el sistema, en nuestro caso, va a ser e a la h de omega, ¿no? Que es la que yo escribí con la omega minúscula. Y entonces la salida I de t va a ser evaluar el sistema en esa omega 0. Y esto es válido tanto para la serie como para la transformada. O sea, este concepto de que las exponenciales complejas son autofunciones de los sistemas LTI vale tanto para la serie como las transformadas. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos otro tema que es nuevo, pero que está basado en lo que vimos hace un ratito, que se llama ventanas. Toda señal uno la puede pensar como que es una función, cualquier función multiplicada por una ventana. Bien, entonces yo ahora voy a mostrarles otra vez la tableta, así les hago un poquito más de explicaciones para que se entienda el concepto de esto. Pero vamos a ver, esto es una ventana que se llama rectangular, es simplemente un pulso de 0 a m puntos. ¿Tá? Es lo que vimos hace un rato. Encontramos la transformada de Fourier de un pulso cuadrado. Bueno, este pulso cuadrado también se denomina ventana. ¿Ok? Bien. Existen otras ventanas y ahora vamos a ver para qué sirven estas ventanas. ¿Sí? Ventana de Hamming, ventana de Buckler. Voy a presentar la tableta de vuelta. Bien. Entonces, imagínense que yo tengo ¿no? Ventana rectangular. Entonces tengo esto. De 0 hasta n o m muestras. Pongamos n-1 para ir en concordancia con lo... Esto se llama W de n. Bien. Si yo tengo un coseno, ¿no? X de n, coseno de omega 0 por n. ¿Cómo es su espectro? Son dos impulsos en omega y en menos omega. Bien. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Basándome en el libro por ahí, no haciendo toda la Bien. transformación. ¿Alguien más está de acuerdo entonces? ¿Sí? ¿Eh? Sí, yo estoy de acuerdo con el caballero. ¿Fabián? Coincido. Sí, profe. Bien, entonces
Si yo digo que este omega 0, como es una señal de x de n, ¿qué unidades va a tener? Esta omega. ¿No era radianes nada más? Perfecto. Radianes. Entonces yo puedo decir que esto es pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es? ¿Periódica o aperiódica? Esta función. Sería periódica, porque si ponemos la K de Kpi, pasamos, haciendo ese procedimiento creo que no me estaría dando un número entero. No. Las transformadas de Fourier, ¿no? Estas son periódicas y son continuas. ¿Ok? Ahora lo vemos por ahí mostrando la tabla. Bien, y esto van a ser deltas, en este caso, en pi sobre 4, menos pi sobre 4. Y acá, ¿en cuánto va a estar? Este va a estar en 2pi menos pi sobre 4. Y va a haber otra acá en 2pi más pi sobre 4. Y otra acá va a estar también. Y acá es menos 2pi. ¿Sí? Para que lo vean todos, vamos a ir a la tabla. Yo sé que es molesto cambiar de una presentación a la otra, pero por ahí ayudo a que todos lo vean de dónde sale esto. Pero ayuda más, profe, no se preocupe por eso. Ok. Entonces vamos a la tabla de señales básicas, a mostrar de dónde sale esto de que son deltas. Ahí dice, decía periodo, ¿qué? En la hoja, profe. Periódica y continua. Bien, entonces vamos al libro y ahí están viendo los pares básicos de transformada de Fourier de tiempo discreto. Entonces, para ir en concordancia con lo que decíamos recién, una exponencial compleja en frecuencia omega 0 es una delta en omega 0. ¿Está? Y como es periódica, se le suman 2pi por L. O sea, cada 2pi se vuelve a repetir. Cuando es un coseno, son dos deltas. Una en menos omega 0 y otra en más omega 0. Y como es periódico, se repite entre menos y más infinito. Cada 2pi se repite, tanto la positiva como la negativa. ¿Lo ven de ahí? Ahí tenemos dos exponenciales, por eso. Ahí, claro, como en el coseno son dos exponenciales, aparece las dos sumatorias, una de una delta en menos omega 0 y otra en más omega 0. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. Bien, Fabián, vos sos mi referencia. Sí, sí. Bien, entonces hay relación, ¿se acuerdan que hablábamos de que existía relación entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier? Y también hay relación, que vale, que hay a sub k en los valores de más menos m, o sea que para el coseno tenemos dos palitos en la serie de Fourier, de altura 1/2, y también es periódico. Y para una exponencial sola
Hay un palito solo en K igual a M, otro en M más N, o sea, que es periódica la serie de Fourier. Bien, entonces acá están los dos palitos de esta. Vuelvo a la presentación. Digo a la tableta. Entonces acá están las dos deltas de este coseno y periódicas. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bien. Yo lo que necesito ahora, en este caso, no es todo este coseno de menos a más infinito. Yo lo que necesito es un coseno cortito. Por ejemplo, Ahí porque hay más de dos pulsos, profe. O un por pulso, si querés. estas deltas, Sí, porque, porque es periódica la función de la transformada de Fourier de una señal discreta, es periódica y continua. ¿Qué quiere decir? Que en pi sobre 4 vale pi y todo el resto vale 0, ¿no? Y es periódica porque esta era igual, como mostraba en la tabla, a una sumatoria de la delta en omega menos omega 0 menos 2 por pi por L. O sea que esto es lo que decía recién y esto es una sumatoria sobre L. Entonces, esta omega 0 que estoy mostrando acá se vuelve a repetir, es esta misma. Y es esta misma. Porque esta sumatoria me muestra de que se va a repetir cada 2pi por L. ¿Sí? Y la otra delta se repite también. Es esta que está acá y es esta que está acá. No sé si se comprende que es periódica. ¿Sí? sí, sí. No. Entonces, toda esta información es redundante. A mí lo único que me está dando información es la que está en menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Si yo considero estas dos, esta y esta, ya conozco todo. No es necesario graficar todo, todas las réplicas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, incluso para decirles ahora, adelantarles, yo puedo graficar entre menos pi y pi, o puedo graficar entre 0 y 2pi. Y tengo la misma información. ¿Todos comprenden esto? Sí. Bien. Entonces ahora resulta que a mí no me interesa todo el coseno este, sino que me interesa, lo grafico en forma punteada porque es discreto, ¿no? Y este continúa, ¿no? Sigue para allá, pero son todos palitos. Continuo, es discreto, digo. ¿Sí? Entonces ahora a mí me interesa solamente esta parte. El resto es 0. Y para allá vale 0. ¿Qué puedo hacer con esta señal? Que está bien esa transformada para achicar y solamente pensar en esta otra. Digo, si yo quiero que solamente tenga entre 0 y n menos 1 puntos, ¿no? ¿Qué operación puedo hacer con la otra, con la de acá arriba, que va desde menos a más infinito? Tendrías que usar el Pine, ¿eh? Es mucho mejor que esto que estás usando. Lo que pasa es que no tengo una computadora con
con teclado, una pantalla táctil. Ah, estás usando una tablet de Android. Estoy usando una tablet que es Apple, pero que se la saqué a los chicos, muy antigua encima, y funciona así. Cuando toco con un dedo se mueve. Ah, Es con lo el- único que tengo. A mi hijo, el profesor de la escuela, dice que le regalaron a otros alumnos de una escuela un monitor con pantalla táctil. Eso es difícil, pero Pues a lo sumo podemos hacer una vaquita y una tableta gráfica, profe. Un buen monitor táctil ya creo que no llegamos. Claro. No, tranquilo, era un chiste. el profesor de Creo sistema de que control falta. trabaja con una carpeta copiada y escribe encima con el Paint y no sabe qué bien que la Con maneja. una carpeta copiada. Ah, Porque usando el mouse puede agregar palabras, y se arregla lo más bien con el mouse. No tiene que dibujar mucho tampoco como vos, porque vos sí tenés que dibujar. Pero claro. no, te voy a mandar un video para que lo veas cómo labura el programa. Dale, Capaz que te sirve, ¿eh? dale. Hagamos eso. Bien. Se toma el trabajo de elegir colores y todo, y igual no entendemos nada, pero Ah, bueno. está bueno. Bueno, después le pregunto a todos. Yo tengo, profe, una tableta gráfica, Genius, se conecta por USB a la compu y funciona bastante bien. Ah, No son caras. O después sea, pásame la marca y el modelo. dale. O sea, funciona con un lápiz y el tamaño de la pantalla Sí. de la tableta es el tamaño de la pantalla en sí. Entonces, donde vos siempre posicionás el lápiz en un lugar, está posicionando en la pantalla en ese lugar. Ah, está bueno, porque encima esta aplicación es como no tiene mucha resolución. Entonces cuando escribo más chiquitito, eh, Claro. se pierde la resolución. Y tengo un Bueno, lápiz. ahora después le paso el dato. Pasame el Eh, dato, si la tenés por ejemplo, en Mercado Libre, pasame también dale. directamente de dónde Sí, comprarla. sí, yo la compré hace años y la uso de vez en cuando y funciona bastante bien. Vale, como el año es largo, capaz que llega en poquitos días, si no, no es tan caro. Bueno, Bien, entonces, avanzando con esto, yo para llegar a esta otra XD, que la vamos a llamar, por ejemplo, X1 de N, yo lo único que puedo hacer por practicidad es multiplicar por una cuadradita de altura 1, la que está ahí arriba, de 0 a n menos 1 muestras. El resto todo 0. Si yo hago un producto entre la x de n y esta otra que se llama w de n, que es la ventana, esto tiene este 1, es una altura 1, el resultado va a ser esta x1 de n, que va a ser el coseno entre 0 y n menos 1. El resto, que sería toda esta parte, no sé si ven ahí, y esta parte de acá lo eliminé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, O sea, yo tengo el coseno que sigue hasta menos infinito y más infinito. La ventana que me deja solamente de ese coseno, solamente 2 ciclos, que sería dos ciclos. Con esa ventanita yo me quedé solamente con los ciclos. El resto lo eliminé. Entonces ahora vamos a ver qué pasó en frecuencia. Ese es mi objetivo de esto. Entonces para poder explicar ahora esto que está en palitos lo voy a mostrar con líneas, ¿ok? Para que se entienda mejor.
Entonces, yo tenía este coseno. X de n, ¿no? Acuérdense que esto es en n. Se estaría viendo, profe, si puede mover un poco más arriba la... Ok. Esta es mi X de n. Y entonces, como a mí solamente me interesa, supónganse que el periodo me salió igual en todas. Y acá ya esto es 0 y esto es 0. Tengo dos ciclos. Esto es 0, ¿no? ¿Cómo sería esto en frecuencia? O sea, lo que estamos queriendo saber es la transformada de esta x1 de n, ¿no? Que ya no son dos deltas, ¿se dan cuenta? Que no pueden ser dos deltas. No, porque no, en sí no sería un coseno esa función. Exactamente. ¿Estás de acuerdo, Fabián? Sí, sí. Bien. Entonces este es el eje. Acá teníamos que era una delta. Acá teníamos que era otra delta. Esto es pi. Esto es 2pi. Acá está la otra delta y así. Esta está en pi sobre 4. Bien, entonces hace un rato vimos cómo era la transformada de Fourier de un pulso cuadrado discreto, ¿verdad? La ¿Cómo gráfica era de arriba a la derecha es la transformada de Fourier del coseno, ¿no? la transformada de Fourier del coseno? Exacto. ¿Sí? Que como este habíamos dicho que era de frecuencia pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 por n, entonces aparece menos pi sobre 4 y así sucesivamente. ¿Cómo es la transformada de Fourier de esta ventana que es rectangular? No son, no siguen siendo los pulsos, pero con distinta amplitud. No. Habíamos visto que la transformada de Fourier de un pulso cuadrado, ¿qué función daba? La zinc. Perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es que graficar así. Esto lo vimos recién. ¿Están de acuerdo? Sí, antes de que me preguntes. Bien, gracias. Entonces, este es W de omega. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Ahora yo esta encontré acá. ¿Qué operación hice entre x de n y w de n? Hice un producto, ¿verdad? ¿En el tiempo o en En el frecuencia? tiempo. En el tiempo hice un producto. Estoy tratando de hacer un circulito cada vez más grande para mostrar que es un producto. Entre x de n de n hice por w de n. Y encontré x1 de n. ¿Qué operación tengo que hacer en frecuencia?
por la tabla de propiedades. Convolución. Exactamente. Entonces, en frecuencia, lo que voy a tener para encontrar esta función que se va a llamar x1 de omega, tengo que hacer x1 de omega igual a 1 sobre 2pi, que esto es la tabla de propiedades, ¿no? 1 sobre 2pi de x de omega convolucionado con w de omega. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que está pasando? Sí. Hice un producto en el tiempo, necesito hacer una convolución. Bien, entonces, que cuando hacíamos convolución, esto era que si tengo una delta convolucionado con cualquier forma, esa forma se posicionaba arriba de la delta. ¿Todos esto lo tienen visualizado? Está más relacionado con la... ¿Cómo? Justo no lo escuché bien ahí. Sí, que cuando uno tiene una delta convolucionado con cualquier forma, me da esa forma arriba de la delta. ¿Está? Eso lo podemos ver si quieren con más detalle, pero está más relacionado con la primera guía, con la de señales. Pero lo podemos ver. Entonces lo que va a pasar acá es que en pi sobre 4, donde está la delta, se va a posicionar la zinc. Dependiendo de la cantidad de palitos, se acordaban que la cantidad de cruces por cero aumenta si el valor de n aumenta. Y si acá es 2pi, acá es 2pi, acá es pi, ¿sí? Entonces el espectro de este coseno que está recortado, digamos, en los costados, tiene la forma de este que está acá. No, ya no son más las deltas chiquititas, las dos deltas esas que estaban acá. Cuando el coseno está recortado, tenemos este espectro. ¿Sí? Y esto sería una forma gráfica de demostrarlo, ¿no? Otra forma de verlo es yendo al MATLAB. Si alguno tiene el MATLAB, podemos... Fabián, ¿cómo estás? Bueno, yo Para voy. que para que veamos esto en MATLAB. Lo que sí, esto que hiciste acá se me mezcló todo, ¿no? Necesito algo más claro. ¿Cómo? Que todos los dibujos estos, al estar así desordenados, después cuando vos tenés que estudiarlo, no lo podés seguir, ¿entendés? Sí, no, pero no te preocupes, porque esto lo vamos a ver con más detalles, sobre todo porque yo les voy a pedir que sepan dónde es cada cruce y dónde es la altura de cada zinc. ¿Ok? En principio, después vas a decir por qué me pidió tantos detalles, porque yo te voy a explicar todos estos detalles, de dónde cruza y cuántos valores Cuando terminemos voy a decir qué fácil que era esto. exactamente. Profe, Bueno, ¿se podría pelador, bajar un poco la hoja para Sí, copiarlas? Gracias. bien. voy a abrir dos más. Vamos a, mientras vos abrís el MATLAB, vamos a
aclarar algunas cositas más acá. Supongamos que... Ahí justo me falta la última fórmula y ya está. Perdón. Listo, gracias. De nada. ¿Puedo borrar? Supongamos que... A ver... si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el periodo de este coseno? ¿Qué me dirían? Si cambia el periodo, dice. No, O ¿qué la ventana. periodo en n, este coseno de pi sobre 4 por n, tiene un periodo? Tiene asociada un n. ¿Cuánto es el periodo de este coseno? 4, según ahí lo que dice. Eso es 4, pero en realidad el periodo es 2pi sobre n. ¿Te acordás? ¿Te acuerdan? Sí. El omega 0 era igual a 2pi sobre n, donde este n es el periodo. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Entonces, ¿cuánto sería el periodo de este coseno? 8 me estaría dando entonces. Perfecto. 8 muestras. Significa que este coseno necesita de 8 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8. O sea que en la muestra 8, si arranco de la 0, tengo un ciclo del coseno. ¿Todos lo ven eso? Sí, Bien. O sea que en la muestra 16 tengo el segundo ciclo. O sea que si mi ventana es de 16 puntos, que n es igual a 16, agarro dos ciclos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué no puedo compartir pantalla? Ahí yo elegí n-1 igual a 16. Perfecto. n-1 igual a 16. O sea, en realidad n es 16. n-1 es 15. Va de 0 a 15. Las muestras estas van de 0 a 15. Esta que es de 16 ya es repetida. La que me interesa a mí es la anterior, para tener dos ciclos. ¿Lo ves? n-1 es 15. Y necesito 16 muestras totales, la de 0 y la de 15, hasta la de 15. ¿Me expliqué? Y si lo volvería a repetir no estaría mal. Bien. Entonces, cuando tengo un coseno, ¿no? La muestra de 0, como yo quiero ir desde 0, la muestra de 0 está acá, ¿no? Estoy remarcándolo. Y la muestra de 8 ya es... Justo
es reiterativa respecto a la de 0, es la misma. ¿Te das cuenta? Estoy acá. Pasa que comparto pantalla Fabián y se me cambió. Perdón, ya lo saqué. Bien. Entonces, muestro con el cursor. La muestra de 0 y la muestra de 8 son la misma. ¿Se dan cuenta? En altura. Yo no veo la pantalla, no sé si los otros compañeros. Yo sí. Ok. Cuando Ahora sí, presentó. sí. Ok. Bien. La muestra de 0 y la muestra de 8 tienen la misma altura. ¿Se ve? Sí. Y la muestra de 16 también. Entonces yo, si quiero tomar 2 ciclos de este coseno, tengo que ir desde 0 hasta la muestra anterior, porque la 16 ya es parte del siguiente ciclo, del tercer ciclo. ¿Me explico en lo que estoy diciendo? Así como la muestra 8 ya no es del primer ciclo. La muestra 8 ya corresponde al segundo. ¿Se entiende ahí? Sí. Perfecto. Entonces, si yo quiero tomar 2 ciclos, voy de 0 hasta 15. ¿Sí? Entonces mi ventana va a tener que ser de 0 a 15. Vamos a ir con Fabián, así lo vemos un poquito más gráficamente. Fabián, ¿puedes presentar vos? Listo. Bien. Entonces, dejamos n igual a 16. Sí. Vamos a poner un n, borramos ese n1 y generamos un vector n igual de 0 a n minúscula, perdón. Igual de 0, 2 puntos, no, sin corchetes. 0, 2 puntos, 1, que vamos a ir de a 1, 2 puntos, 15. Perfecto. A ver. Sí. Y ahora vamos a poner x igual al coseno de 2pi, 2 por pi, sobre 4, sobre 8 en realidad, para que sea pi sobre 4 como teníamos. Todo eso entre paréntesis por el n. Todo entre paréntesis. Bien, ahí ya tenemos el coseno. Entonces puedes poner un stem entre paréntesis nxi. Entonces n, x. No, cerrás el... Ahí está, cerra paréntesis. xi, ¿no? Las i van a ser nuestro coseno y las x va a ser nuestro n, ¿no? Nada más que, bueno, depende cómo lo escribe MATLAB. Y entonces ahora puedes borrarlo de abajo, si querés le dejas un título. No. Título. ¿Cómo era? Título. ¿Qué le ponemos?
y ponele x de n. Título entre paréntesis. Está mezclando todo. Entre comillas. Comillas simples como pusiste. Estaba bien entonces. Sí, sí, pero entre paréntesis. Eso. Ahí vamos. Y ahora ejecuta. A ver. Yo a mí. Ahí vamos. Bien. ¿Está claro lo que tenemos? Son los dos ciclos del coseno, ¿verdad? Sí. ¿Todos lo ven? ¿Ven? La muestra 16 ya corresponde al siguiente ciclo, por eso acá no está. ¿Sí? Ahora, lo que estamos viendo acá ya es la señal que yo quiero encontrar la transformada de Fourier, ¿verdad? Esta ya es la que está multiplicada por la ventana. Si usamos nuestra imaginación, esta es la que ya está multiplicada por la ventana, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar una función que se llama FFT. Entonces pones, antes de la FFT, pones XK igual a abs, valor absoluto, ABS, entre paréntesis, y ahora seguís adelante de FFT, y entre paréntesis pones X. Cierro paréntesis una vez y otra vez más para cerrar esa operación. Otro paréntesis. Ahí estamos. Y bueno, la función pone abajo en el prompt de MATLAB help FFT para que vean cómo es lo que hace en principio. Bajando un poquito y lo que estamos encontrando es la DFT, que en realidad no es exactamente la transformada de Fourier, sino que es la Fast Fourier Transform. ¿Ok? Esto sería la DFT. No es exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero nos sirve para identificar el efecto de esta convolución. Y entonces ahí tenemos dos cosas. Podemos hacer la FFT de X o la FFT de X, N. Ese N es para que tengamos más precisión en la resolución de esta función. Entonces vamos arriba y volvamos al código, al script, y pongamos FFT, arriba, no, en la misma FFT, no, entre el paréntesis, perdón. Lo mismo que estaba hecho en el help, quiero hacer. X, X, borra esa coma, por favor. Entra al paréntesis, ponele 100. Ahí vamos. Y ahora hace un plot de X de K. X, como acá. XK. No, XK, el que estamos arriba realizando la FFT. Cierto, no lo vi. Cerra paréntesis. Ahí estamos. Pone antes
del plot pone figure para que no te borre el gráfico anterior. Y en principio veámoslo así. Como pongo figure, Figure solo. Ahí ya genera un nuevo gráfico. Y ahí pone title XDK. Ponele. XK. Eso. Está bien. Y entonces ahora guardás y corres. Bien. Acá, no sé si ven, acá por ahí se ve un poquito mejor que el gráfico que hice yo. Y está mostrando este efecto de las sinks. ¿Ok? Este es el espectro de ese coseno cuando está recortado. Aparecen las sinks. ¿Por qué? Porque hay una ventana en el medio. ¿Está bien? Hay una ventana porque recortamos esa señal. ¿Todos están interpretando un poco de lo que planteé al principio? Después vamos un poquito más con los detalles, pero inicialmente lo que quiero es que interpreten que estamos dentro de lo que estuve explicando. ¿Ok? Sí. Porque en sí, ¿cómo es la función de la ventana en el tiempo? Que ahí está. La función de la ventana en el tiempo lo que está haciendo es recortando y quedándome con 2 ciclos de ese coseno, Sí, sí. no con el coseno completo. ¿A qué voy, digamos? Tiene una función, un gráfico en la frecuencia asociado. Y el Exacto. coseno lo único que lo hizo fue desplazarlo. ¿Cómo desplazarlo? Claro, porque las deltas, no, desplazar la zinc, estás hablando. Sí, sí, sí. Exacto, desplazó la zinc al lugar donde están las deltas. Hay 2 efectos. Al convolucionarlo, desplazó la zinc a los lugares donde están las deltas. Y lo otro es, aparece la zinc, ¿por qué? Porque recorté el coseno, ¿se dan cuenta? Yo sí, sabiendo eso, ¿Todos digamos. lo ven eso, Fabián? Cuesta un poco. no sé lo que estás hablando, perdona. Bien. Entonces, lo que estoy comentando, Concentración, eso me cuesta. ¿eh? Me cuesta concentrarme hasta ahora. No hay problema, vamos. Entonces, este coseno, ¿por qué aparece esta zinc? Aparece esta zinc porque recortamos el coseno. Y al recortar el coseno, lo multiplicamos por la ventana. Y entonces la ventana es esta zinc que apareció. ¿Tá? Que aparezca la zinc desplazada es por la convolución. ¿Tá? Bien, ahora para ponerle un poco más de detalle a esto, vamos a poner el gráfico en radianes. Este gráfico se grafica entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entonces vamos a generar un eje abajo de xk, vamos a poner w igual a 0, 2 puntos, y vamos a poner 2pi dividido barra
length, la longitud, entre paréntesis de x de k. xk, ¿no? El que está arriba. Dos puntos al lado de esa x de k. Adentro. Afuera, afuera, afuera. Dos puntos. 2pi menos 2pi sobre length de x de k. Estoy generando un vector que va a ser el eje del tiempo, entre comillas, pero es frecuencia, ¿no? El eje de frecuencia. Porque este eje de frecuencia va entre 0 y 2pi. MATLAB gráfica entre 0 y 2pi. La FFT me la da entre 0 y 2pi. ¿Te pongo después de 2pi, me repetí? Sobre barra length xk, lo mismo que en el otro. Lo mismo que acá. Estoy generando un vector, así como generábamos el vector de las n para poder graficar el stem. Acá tenemos que graficar un vector de frecuencias. Y como las frecuencias son entre 0 y 2pi, lo que estamos haciendo es un vector que vaya desde 0 y que tenga pasos de 2pi sobre el largo total del vector. O sea que estamos agarrando el 2pi y dividiéndolo por todas las muestras. Y llega hasta 2pi menos una muestra, porque como arrancamos de 0, hay que quitar una muestra. No se preocupen, esto después lo van a hacer ustedes y vamos a ir enseñándolo. Cualquiera dice, ¿no? No, está bien, perfecto. Espera, no, eso está mal. Me parece. El plot tiene que estar sobre el mismo para que nuestro gráfico tenga x, sí, el x Borro todo eso. sería nuestro omega, ¿ok? Eso que está ahí, lo único que tenés que dejar es el title. Borrar figura y borrar plot de omega. Perfecto. El title de x de k, ese último title también borralo. Y pone plot w, xk. No, como está arriba, el de arriba tenés que modificar. Exacto. Bien. Después lo pasas al grupo, Fabián, si no te Sí. molesta. Como siempre. Pero repetime qué pongo. Gracias. Pones antes de la xk, pones w, xk. Entonces esto sería el eje x ahora en nuestro caso es w, porque son frecuencias. Y las alturas son las xk, que son la FFT. ¿Ok? ¿Se entiende lo que vamos a graficar? Sí. Te pongo plot W. Bien, entonces ahora, así como está perfecto. Listo. Correlo. Ahí va. Bien, ahora agrandá el gráfico 2, maximizalo. Y subí para que se vea la escala. ¿A dónde? Bien, y ven que al final el último punto de la forma de la FFT dice 6. Fíjate la última muestra en dónde está. Busca debajo del ítem que dice desktop, hay para ver la última muestra. Ahí, debajo. No. Abajo. Saca el cursor. Bien, ahí se ve. Entra abajo de la P de help, está para ver cuál es el valor del último elemento. Abajo de la P, a la derecha, abajo, ahí, clic.
Ahí. Ahí, clic. No, a la izquierda. Ese, clic. Y venite al gráfico y fíjate la última muestra dónde está. Clic ahí, No me lo ¿no? tomé. En la última muestra. Ah. Bien. Qué raro. La última muestra está en 6,28, que sería... Ahí dice 6,22, pero si te corres un poquito más, va a ser un poquito antes de 6,28, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo mostrar es que estamos en 2pi, ¿ok? Como no llegamos hasta 2pi, llegamos a una muestra antes, estamos en 2pi. Y si nos venimos hasta el pico de la primera sync, ese debería estar en pi sobre 4, arriba, más arriba, Arriba no, acá. no, en el primer pico mayor, ahí, eso es pi sobre 4. Pi sobre 4 es, ¿cuánto? Es 3,14. 3,14 dividido 4, Sí, 7,5, 7,8. 3,8. estamos ahí. Es un poquito, para tener más resolución, lo que tenemos que hacer es agregar más nuestro coseno que ventaneamos, tiene que ser un poco más largo, pero esa es otra etapa que se explica un poquito más adelante. ¿Ok? Pero eso está mostrando nuestro pi sobre 4. ¿Ok? Bien, bueno, espero que algo hayan comprendido y lo que les digo es que les voy a pedir que hagan esto mismo, les voy a mandar un ejercicio de esto mismo que hicimos, pero con otros números, y para que lo suban al campus. ¿Puede ser? Así empiezan a trabajar un poquito con hacer la transformada de una ventana cuadrada. Así que espero que hayan tomado notas. Así lo suben un ejercicio, ¿ok? Ok. Y bueno, la semana que viene Bueno, seguimos profe. y vamos a retomar este tema. Un poco más de detalles les voy a dar sobre esto y después la siguiente clase vamos a avanzar con muestreo. La que viene vamos a terminar con esto y una introducción de muestreo. ¿Ok? Bueno, Bueno, profe. Buena semana. buena semana para todos. Gracias. Chau, chau. Chau. Chau.